Bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo crear una línea de tiempo o composición con After Effects. También veremos cómo cambiar las propiedades de transformación de las capas. Primero tenemos que crear un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Para crear una composición o línea de tiempo, pulsaremos en Crear nueva composición. Podemos nombrar la composición. Elegimos un ajuste predeterminado, en este caso Full HD o HDTV 720x25. Podemos cambiar la duración predeterminada. En este caso vamos a crear una línea de tiempo de 6 segundos. Podemos cambiar el color de fondo. Aceptamos. Y en este caso vamos a importar un archivo. Archivo, importar, archivo. Vamos a escoger un archivo de Photoshop. Elegimos el archivo. Aseguraros de que se importe como material de archivo. Le damos a importar. Aceptamos el cuadro de diálogo. Importar tipo material de archivo. Aceptar. De esta manera tendremos una línea de tiempo o composición. Al hacer doble clic ya queda abierta ya en la parte inferior, y un archivito que contiene una capa de Photoshop que podemos llevarlo a composición o monitor. Hacemos un control Z, podemos arrastrarlo y colocarlo en la zona de pantalla que nos interese, o podemos llevarlo a capas en la parte inferior izquierda. De esta manera, vuelvo a hacer control Z, se coloca en el centro de la pantalla. Observar que la capa tiene un icono de visualización, un countdown. Iremos viendo el resto de opciones. Si abrimos la capa, observaremos que hay una pestaña Transformar, donde aparecen las diferentes opciones de transformación. Podemos cambiar estas opciones arrastrando o escribiendo en los diferentes parámetros. Podemos cambiar la posición, podemos cambiar la escala, podemos rotar un elemento y podemos cambiar su opacidad. También podremos cambiar su punto de anclaje, que ya veremos más adelante. Tenemos un botón para restablecer y así ir viendo o probando las diferentes opciones. Vamos a cambiar la escala para tener la hoja a un tamaño más pequeño. Fijaros que podemos cambiar la visualización del monitor para ver más grande o más pequeño este. Fijaros cómo podemos cambiar la opacidad, la rotación, pueden ser vueltas completas. O podemos rotar por grados. Tenemos la escala, que puede ser proporcional. Si desactivamos sería, quitaríamos las proporciones, en este caso no nos interesa, y podemos cambiar la posición. Un botoncito para restablecer.
Bien, si queremos crear animaciones, tenemos un cronómetro para cada una de las opciones de transformación que podremos activar para crear fotogramas claves y así poder crear animaciones. Si colocamos la línea de edición al final del todo, 600, y le damos a posición, por ejemplo, al cronómetro, veremos que se añade automáticamente un fotograma clave con un triangulito, un rombito de color azul. Cuando le damos la primera vez, lo único que hace es añadir una clave, pero todavía no se ha producido ningún cambio. Con un fotograma clave no podemos conseguir cambios. Si colocamos la línea de edición en otro lugar, fijaros que el cronómetro sigue activo. Si nosotros, vamos a cambiar la visualización, situamos la línea de edición en un lugar diferente en el que tenemos el fotograma clave y cambiamos la posición, observar que aparecerá una línea indicando el recorrido que se ha creado entre fotogramas claves. Si movemos la línea de edición, veremos que ya hemos creado una animación. Para crear una animación necesitamos dos fotogramas claves. Vamos a probarlo con otro de los parámetros. Por ejemplo, opacidad. Ponemos la línea de edición al final. Podría ser en cualquier otro lugar. Hacemos clic en el cronómetro de variación de tiempo. Se añade ya un primer fotograma clave. Movemos la línea de edición a otro lugar en el tiempo y creamos un cambio en el parámetro. Automáticamente se creará una interpolación en el que, en este caso, la opacidad irá cambiando progresivamente. Si le damos a la tecla 0, podemos reproducir o previsualizar lo que vamos haciendo. Vamos a hacer un último cambio. Movemos la línea de edición. En este caso vamos a empezar por el comienzo. Hacemos clic en rotación. Movemos la línea de tiempo al final. Y le decimos o escribimos 4 para que dé 4 vueltas completas desde el principio hasta el final. Le damos a la tecla 0. Primero el programa tiene que preparar la animación y después ya la reproduce. En este caso ya veis que va muy rápido. Podríamos volver a localizar ese fotograma. Fijaros que habíamos puesto 400. 4. Y conseguimos animaciones de una manera muy sencilla. Vamos a ver cómo crear una línea de tiempo de una manera diferente. Vamos a eliminar esta composición. Eliminamos también el archivo PSD. Y fijaros que en este caso ya estaríamos sin ninguna línea de tiempo. Vamos a crearla de otra manera. En este caso, vamos a ir a archivo, importar archivo. Escogemos un archivo PSD. En este caso, tengo un archivo con 2 o 3 capas. Y en vez de importar material de archivo, como material de archivo, vamos a elegir
composición, conservar tamaños de capa. Importamos, nos aseguramos de que ponga composición, conservar tamaños de capa y aceptamos. Fijaros que al importar como composición no solo hemos importado el archivo de Photoshop que viene dentro de esta carpetita, sino que ya nos ha creado una composición con las capas de Photoshop incluidas. Vamos a comprobarlo. Hacemos un doble clic y fijaros que nos ha creado una composición o línea de tiempo llamada pizza. Si quisiéramos cambiar los ajustes de la composición, con botón derecho encima de la composición, elegiríamos ajustes de la composición y aquí podríamos cambiar, pues por ejemplo, si quisiéramos un color de fondo como el que tenemos en Photoshop ya en una de las capas, haríamos un clic con el cuentagotas sobre el color de fondo y así podríamos eliminar, por ejemplo, la capa de Photoshop con el color de fondo. Si quisiéramos una duración diferente, pues por ejemplo, en vez de 6, 5 segundos, podríamos cambiar, incluso podríamos cambiar el tamaño de la composición, los fotogramas por segundo, etc. En este caso vamos a crearla en Full HD y como el archivo de Photoshop ya tiene ese tamaño, pues automáticamente After detecta ya el tamaño del archivo de Photoshop y nos lo crea con el ajuste predeterminado Full HD, el equivalente. Aceptamos y en este caso fijaros que tenemos 3 capas. Podríamos eliminar la capa color fondo, la seleccionamos y suprimimos, ya que hemos colocado ya en After un color de fondo con ese mismo color. Bien, hemos visto las propiedades de capa, hemos visto que tenemos que abrir, transformar para ver todas ellas y vemos que cuando ya tenemos muchas capas pues, empiezan a ocupar demasiado espacio esos parámetros. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Pues After tiene una serie de teclas que nos van a permitir sacar cada uno de los parámetros de una manera muy cómoda. Vamos a ver cómo sacar posición. Seleccionamos ambas capas con la tecla mayúscula, le damos a la tecla P y vemos que de esa manera solo nos va a abrir posición. Si le volviéramos a dar a posición, se cerrarían. Le damos a ver a P y de esta manera podemos ir viendo el parámetro que nos interesa en cada momento, sin que el resto nos moleste. Bien, vamos a hacer una pequeña animación. Vamos a colocar la línea de edición al final. Al tener seleccionadas ambas capas, podemos hacer clic en uno de los cronómetros y automáticamente ya nos habrá metido un fotograma clave en cada una de las capas. Vamos a seleccionar ahora para hacer una animación independiente en cada una de ellas. Movemos la línea de edición al comienzo. Reduzco un poco más la visualización del monitor. Vamos a empezar por la pizza. Vamos a hacerlo en este caso con la herramienta mover. Y vamos a mover la pizza hacia la parte inferior al comienzo. Seleccionamos después la capa tabla y lo que vamos a hacer es moverla en este caso hacia arriba. Podemos previsualizar manualmente y así ir viendo cómo queda nuestra animación. Seleccionamos de nuevo las dos capas con mayúscula, pulsamos en este caso T para sacar la transparencia o opacidad. Vamos a colocar la línea de edición en el segundo número, en el segundo 1. Hacemos clic en uno de los cronómetros, movemos la línea de edición al comienzo y bajamos la opacidad a 0. Así conseguiremos que vaya apareciendo suavemente. Vamos a hacer lo mismo al final.
hacemos clic en añadir clave, que es un botoncito que nos permite añadir claves sin cambios. Fijaros que se ha añadido aquí unas claves, pero sin ningún cambio, para que desde aquí sea el cambio, se produzca el cambio. Movemos la dirección al final y bajamos la opacidad a 100%, a 0%. Y automáticamente ya veremos cómo va bajando la opacidad para que los objetos vayan desapareciendo. Bien, solo nos quedaría exportar ya la película. Podemos previsualizar al tamaño real. En After os recomiendo exportar las películas sin comprimir y posteriormente crear la exportación final desde un programa como Adobe Premiere. Vamos a exportar la película, composición, añadir a la cola de procesamiento, le damos un nombre, le decimos guardar y le damos a procesar. Espero que os haya gustado. Un saludo.